Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Estoy un poco nervioso porque es mi primera vez grabando con mi Osmo Pocket en la calle. Bueno, estaba pensando, ya que yo les he hablado tanto de mi ciudad y les he dicho tan orgulloso que estoy de vivir en esta ciudad. Incluso en el video pasado le dije cosas que he tenido que cambiar para venirme a esta ciudad. Tipo pensé, ¿por qué no hago un video mostrándoles la ciudad donde yo vivo mientras le digo cosas que me impresionaron a diferencia de mi ciudad en Cuba a esta ciudad y cosas interesantes de esta ciudad? Así que acompáñenme. Miren qué vista más bonita hay ahora. Esto es como una plaza, no sé por qué esta parte está vacía, pero bueno, esto es como una plaza que se llama Plaza do Japón, que es un parque que está, ahora mismo estoy en una frontera. Para allá está Agua Verde, que es uno de los mejores barrios de Curitiba, y para allá está Batel, que también es uno de los mejores barrios de Curitiba. Y pues sí, parece que están limpiando algo, porque aquí la fuente y ahorita está como que parada, parece que van a limpiar alguna cosa. Pero bueno, miren cómo es la plaza, todo eso siempre está lleno de agua. Curitiba, que es la ciudad que elegí para vivir aquí en Brasil, se encuentra en el estado de Paraná, que es uno de los estados que están en la región sur de Brasil, que tal vez la han escuchado mucho porque la región sur siempre se habla como que la más desenvolvida, la mejor calidad de vida. Y yo elegí esta ciudad por varios motivos que se los voy a estar diciendo a lo largo del video, pero el sudeste y el sur de Brasil son como decirlo el primer mundo. No significa que el nordeste sea malo, sino que realmente para acá el desarrollo es más amplio. Anoche yo estaba viendo un anuncio de un apartamento en ese edificio de al frente que costaba 2 millones de reales. Bueno, la verdad costaba 2.300.000 reales o algo de eso, ¿se imaginan? Este de aquí es el shopping más lujoso de la ciudad. La ciudad tiene alrededor de 12 shopping y centros comerciales. Y aquí es donde están todas las tiendas de lujo, Prada, Louis Vuitton. Una de las cosas que más disfruto de esta ciudad y que he aprendido a valorar muchísimo son las calles así, literalmente llena de árboles. Y es que en Cuba hay tantos problemas que pensar en árboles sería como que, bueno, no tiene sentido. Pero yo he empezado a valorar muchísimo. Curitiba es una de las ciudades más ecológicas de Brasil. Y yo he empezado a valorar muchísimo el tema de los árboles porque me doy cuenta de lo importantes que son para la vida de todo el mundo. Mira, cuando aquí es verano hace un calor horrible y se siente bastante fuerte, porque cuando es invierno hace un frío horrible también. Entonces el verano se siente muy fuerte. Y al tú estar caminando por calles llenas de árboles, como que te sientes más, como que puedes respirar sin morirte. Obviamente todas las calles no son así, pero están como que haciendo un proyecto para que todas las calles tengan árboles, perdón, se me sale portugués, porque es que realmente es muy importante y en Cuba eso como que no se valora. Incluso aquí como que el gobierno quiso talar unos cuantos árboles, perdón si lo digo en portugués, quiso talar unos cuantos árboles y hubo manifestaciones y todo, porque la verdad el árbol para ellos es como que vida, es como que wow, gente, yo realmente lo agradezco mucho. Y en Sao Paulo, por ejemplo, hay calles que son así, pero hay calles que son completamente desiertas y hace muchísimo calor, entonces a mí me encanta. Vean qué lugar más lindo. Miren, llenos de árboles. Además, otra cosa súper importante es que también ayuda a que el ambiente no sea tan contaminado con la cantidad de construcciones que hay, con el polvo, con todo. El ambiente no es tan contaminado gracias a los árboles. Aunque hay personas como a Rosy que tantos árboles le da alergia o no sé qué le da a ella, pero yo lo disfruto mucho. A esta zona nosotros venimos mucho a trabajar, es una zona como que muy de personas de empresas. Por ejemplo, ese lugar de ahí es un café y una sala que tú pagas una mensualidad y tienes internet ahí rapidísimo para trabajar y todo. Entonces aquí viene mucha gente de empresas, freelancer, trabajos remotos. Y bueno, ese café es uno de los más famosos aquí, The Next Coffee. A mí me gusta mucho. Eso que están haciendo ahí es que están limpiando la calle. Y bueno, miren aquí atrás de mí, gente cortando césped. Y es que esta es una ciudad pero tan limpia. Es una de las más limpias de Brasil. Y es que el sistema de
de recoger basura, los autos de basura, los botes de reciclaje, todo funciona tan bien. De hecho, instalaron por toda la ciudad unas cajas que se llaman como EcoBox, que es como para reciclar. Entonces también hacen como muchos proyectos que tú llevas todos los productos que tú quieras reciclar desde tu casa y ellos te dan a cambio, es como un supermercado, tú llevas los productos que tú quieras reciclar y ellos te dan lo que tú pidas. Si pides 1 kilo de banana, te dan 1 kilo de banana. Y yo creo que eso está muy bueno porque eso incentiva a que las personas reciclen, cosa que en Cuba yo no sabía ni lo que era reciclar, de hecho no sé ni cuáles son los materiales reciclables. Y allí eso es espectacular porque obviamente reciclar productos es algo muy bueno y que ayuda muchísimo, creo que a la economía, a todo ayuda, la verdad. Estoy caminando ahora para el centro para mostrarles un poquito más del centro de Curitiba porque estábamos en los barrios de la gente próspera. Vamos para el centro que también es próspero pero menos, supuestamente. Curitiba es una ciudad con casi 3 millones de habitantes y ese número cada día va creciendo más y se nota realmente que esta ciudad aún no está preparada para tantas personas. ¿En qué se va notando? En el transporte público, que va más lleno, en el tráfico, que hay muchísimos más carros, lo que ha provocado que el gobierno de aquí tenga que empezar a cerrar calles y hacer obras para alargar las calles o hacer otros caminos para los buses, porque eso es otra muy importante de esta ciudad. El transporte público funciona bastante bien. Es uno de los mejores de toda Latinoamérica, eso hay que decirlo, pero está súper lleno todos los buses y eso que pasan cada 3 minutos casi. Entonces, eso es un problema que ahora mismo en Curitiba, que todas las calles están cerradas y supuestamente aquí el tránsito está peor que en Sao Paulo. Eso es mucho decir. Bueno, estoy en una de mis cafeterías favoritas del centro y le voy a decir datos de Curitiba que quizás no conozcan y yo tampoco conocía, pero bueno. Es considerada una de las ciudades más organizadas y con mejor planificación urbana de Brasil. Fue pionera en el sistema de autobuses rápidos que inspiró sistemas de transporte en muchas ciudades del mundo. Es una de las ciudades más limpias y verdes de Brasil, con decenas de parques y áreas verdes por habitante. Tiene una fuerte influencia de migrantes europeos, especialmente alemanes, italianos, polacos y ucranianos. El clima es famoso por ser impredecible. Confirmo, pueden estar las 4 estaciones del día en un día. Está situada a unos 900 metros sobre el nivel del mar, lo que ocasiona que mucha gente cuando llega aquí al principio, como a mí, le den como que fatiga o sienta que no puedan respirar bien, porque viniendo de un lugar como Cuba, o más específico la ciudad de La Habana, que es como bien así bajito, pegada al mar, y estar aquí a 900 metros sobre el nivel del mar es como que un trauma. Yo me estoy tomando mi milkshake de Nutella. Costoso. Y un doguiño. Miren, esta es otra plaza de las tantas que tiene el centro. Vean que está lleno de árboles, pero estoy en el centro. Lo que ahora mismo hay como una feria, que es la feria de invierno, que creo que se la mostré en otros videos. Esta plaza a mí me gusta mucho. El único problema es que está lleno de moradores de rúa. Ya les contaré más adelante. Pero vean como ahí tiene parque para jugar. Seguimos en el centro, vean los taxis de Curitiba. New York. Los otros días por aquí se hizo un video viral de que esto estaba lleno de ratas. Miren las palomas. Empezó Navidad y no me enteré. ¿Qué es eso? Ay, bueno, oficialmente estamos en el centro de Curitiba. Esto es como un bulevar grandísimo, recto por ahí para allá. Este lugar anteriormente era una calle llena de negocios, una calle normal llena de negocios, y la prefectura después decidió convertirlo en tipo un bulevar que es como tremenda cantidad de kilómetros porque es de una punta a la otra. Entonces básicamente es un bulevar con asientos donde hacen actividades, donde las personas se manifiestan.
cuando hay algo importante y llena de tiendas y cosas. Esa de aquí es otra plaza y por allá a lo lejos está la Catedral de Curitiba. Allí, no sé si lo logran ver. En esta plaza hay un lugar que a mí me gusta mucho y me gustaba visitar, que es ese museo de ahí. La entrada es gratis, no es como un museo 100%, pero tenía un café que había como que una biblioteca. Pues a mí me gustaba mucho. Lamentablemente esta plaza está llena de moradores de rúa, pero miren qué lindo. Esta zona de aquí como que me recuerda muchísimo a Cuba, tipo así se vería Cuba si fuera capitalista. ¿Ven la limpieza? Díganme si esto no parece Cuba. ¿Alguna zona de Habana Vieja? ¿O algo de eso? Díganme. Y vieron como que a pesar de estar bien en el centro de la ciudad, donde está acumulada muchísima persona, porque aquí está lleno de como que de casas y cosas, como que todo está súper limpio, gente. A mí me encanta, miren las calles. Miren, toda esa zona para allá arriba es el casco histórico y los domingos hacen como una feria muy bonita, vean qué lindo. Por toda la ciudad está como que estos puntos de bicicleta donde tú puedes rentarlas por horas o el día entero para pasear la ciudad. O también hay muchísima gente que las renta solo para hacer su día. Creo que es económico. Y esto de aquí es otra plaza bien bonita. Vean qué bonita está la fuente. Esta plaza también la cogen mucho para manifestaciones. Y ese de ahí es como el tercero o cuarto mejor shopping de Curitiba, que a mí también me gusta muchísimo. Y ese de aquí es el Central Park de Curitiba. Bueno, realmente se llama paseo público, pero mucha gente dice que es como que muy idéntico. Idéntico no, es como, ¿cómo decirlo? Como que cumple su función. Cumple la función de Central Park, porque o sea, está como que en medio de la ciudad y es un lugar que está hecho para tú relajarte y también hay animales protegidos aquí. Esta es la que habla. ¡Ay! ¡Ay! Ya, te entendí. ¡Ay! ¡Qué linda! Y todo eso también está lleno de especies protegidas, hay un parque para niños. El lugar es como que muy bueno porque como está tan como está tan céntrico, pues mucha gente que trabaja por aquí o adolescentes que estudian por aquí salen de sus trabajos, tienen que pasar por aquí para coger el bus o simplemente vienen para acá a sentarse un rato antes de irse para la casa. Y está cool porque una ciudad sin lugares así es como que ¿dónde te relajas? Incluso vienen muchas personas a correr, a pasear sus mascotas, vienen enamorados y se juntan aquí y la pasan bien. Entonces yo creo que una ciudad sin lugares así es como que muy vacío, ¿me entiendes? Porque no tienes un lugar donde relajarte. Por ejemplo, la gente que se la pasa el día trabajando y cuando sale de su trabajo pasa por aquí, aunque es algo monótono porque lo pueden hacer todos los días, pues se despejan y relajan un poco. Yo me acuerdo que en La Habana no hay lugares así, o sea, como que ¿dónde te desestresas? Otro dato interesante de este lugar es que este lugar fue construido y literalmente salvó a la ciudad porque era como que antes aquí habían como que se estaba hundiendo este lugar o algo así y el gobierno decidió construir todo este paseo público que es como inspirado en el Central Park. Y entonces una señora se paró para preguntarme que si cómo se llamaba los mopoques, que le pareció interesante. Yo me estresé porque es que esta ciudad es segura, pero hay locos. Entonces nada, le traté bien y así. El caso es que este lugar salvó la ciudad, literalmente. Y miren qué tranquilito. Es un lugar grandísimo. Todo eso para allá es el parque, todo eso para allá bien lejos. Otra cosa es que este lugar está lleno de animalitos de naturaleza, tipo avipalomas. Y esa... ¿cómo decirlo? Es como algo aparte del parque, está lleno de monitos, que no los veo, míralo por allá, pero creo que desde aquí no se va a ver.
Yo ya se los he enseñado otras veces igual. Entonces no es lo más recomendable, pero si tú traes palomitas o granitos, tú alimentas a las palomas y se te llena literalmente todo de palomas. Y lo más lindo es que ellas no le tienen miedo a las personas. Miren ahí una caminando solita. Esta de aquí es como que otra plaza más céntrica, está más en el centro, y lo que hay ahí atrás es la Universidad Federal de Paraná, que se las voy a enseñar ahorita. Bueno, esa de ahí es la Universidad Federal Pública de Paraná. Tiene una arquitectura bien europea, bien bonita. Ahora mismo tienen la bandera LGBT puesta ahí. Ellos siempre están en grego, o sea, siempre están haciendo manifestación por algo. Y algo que me da mucha tristeza es que la mayoría como que son comunistas o algo así, o defienden ese sistema. Yo creo que para ellos como que tiene mucha lógica defender algo que nunca vivieron. Igual algo que no me gusta de las escuelas públicas de aquí es que como que siempre, la mayoría siempre están en greve, que es como manifestaciones por cosas de socialismo, comunismo. Prácticamente ni estudian. Pero sí tiene una arquitectura bien bonita y eso hay que reconocerlo. Esa de aquí es la estación central porque está en el centro y se cogen buses. Y para acá como que está comenzando, por decirlo así, la construcción del Times Square. Sí, igual que el Times Square de Nueva York. Y sí, gente, la idea es llenar esta calle completa de telones para incentivar a la economía, al desarrollo. Pero la gente de aquí como que está en contra, como que no les gusta. Vine ahora en un supermercado de aquí del centro porque en la casa se me acabó la pasta de dientes, el desodorante, entonces voy a comprarla aquí. Es como un supermercado bien pequeñito, bien local, bien del centro. Otra plaza, aún más cerca. Eso grande que ven ahí es que van a poner ahí otra tira LED del Times Square. Ahí ya no se puede pasar. Llegué a la casa. No encontré lo que estaba buscando en ese supermercado. O sea, habían por supuesto pasta de dientes. Por supuesto había pasta de dientes y jabones, lo que no de la marca que yo uso. Y ustedes dirán, Kevin, qué estupidez, qué marca si tú en Cuba usas cualquier cosa. Gente, ya me capitalicé, ya soy capitalista, déjenme a mí con mis marcas. Porque si no, es pasta. Colgate. No quiero nada, Shinji. Pero bueno, nada, básicamente díganme qué tal les pareció la ciudad. Les voy a decir el único punto negativo que yo veo bien, pero bien marcado en esta ciudad, así como que el punto negativo más fuerte de la ciudad, que lamentablemente es una situación que está pasando en todo Brasil, es el tema de los moradores de rúa, o como se diría en español, las personas en situación de calle. Y ustedes dirán, Kevin, las personas en situación de calle están en situación de calle no porque quisieron, sino porque el sistema, bla, bla, bla. Gente, aquí en Brasil el gobierno tiene unas cosas que son como abrigos y lugares para tenerlos a ellos allí, le dan de todo, les dan comida. Es como un hotel, lo que, para refugiados que están en la calle. Ustedes dirán, Kevin, en todo el país eso no funciona bien. Tranquilo. En Curitiba, que es una ciudad, como ya les dije, bastante del primer mundo, ese abrigo funciona muy bien, o sea, ellos allí le dan de todo, tienen techo, y si tienen mascotas pueden llevar sus mascotas, les dan comida, pero ¿qué pasa?
dicha por las mismas personas que viven aquí y por mí que también lo he visto, lo he presenciado con mis propios ojos. Hay organizaciones no gubernamentales y algunas también del gobierno que se dedican a ir por la calle dándoles cosas, o sea, le dan comida, que está bien, le dan abrigo, le dan dinero. Y ahí es cuando está el problema. Si esas personas están en la calle y tú vas y les das de todos, ellos no ven la necesidad de salir de la calle, porque la única diferencia de estar en la calle a estar metido allá adentro es que en la calle, con el dinero que a ellos les dan, ellos pueden hacer lo que les da la gana. Porque, por ejemplo, dentro de esos abrigos no podrían drogar, no podrían fumar, no podrían no podrían hacer nada de esas cosas, y en la calle, con lo mismo que le dan dentro del abrigo, lo pueden hacer. Entonces, para ellos es más fácil quedarse en la calle y poder seguir haciendo lo que les da la gana. Porque ¿qué es más fuerte que las ganas de salir adelante? Hacer lo que te da la gana. Entonces, es una situación bien difícil porque imagínense que cuando yo llegué, las personas en situación de calle eran como 1000 y pico, y ahora actualmente está llegando casi a los 5000. O sea que se ha triplicado, cuatriplicado prácticamente. Pero bueno, nada de eso. De ahí en fuera la ciudad es bastante buena, bastante tranquila, bastante bonita, es relativamente segura, aunque también la seguridad está cayendo un poco. Esperemos que no caiga de todo, que hagan algo. Pero bueno, dígame a ti qué tal te pareció, si te gustó la ciudad, qué fue lo que más te gustó, lo que menos te gustó. Deja tu like, tu comentario. Si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Chau, chau.